Estimadas personas estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre, Carlos Chávez Barquero, tutor de la cátedra Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica de los Estudios Sociales. El día de hoy vamos a abordar una situación histórica, independencia de Costa Rica y formación del Estado. Vamos a dar inicio. Primero, quiero compartirles el índice de los distintos temas que vamos a abordar a continuación. Por ejemplo, vamos a brindar una introducción al tema, una situación de ese suceso histórico, comentarlo. Centroamérica, el papel de este proceso histórico en la región centroamericana, Costa Rica en 1821. Vamos a abordar preguntas generadoras, también el proceso de incorporación del Partido de Nicoya, Costa Rica, la importancia del café. Vamos a observar un pequeño video también que aborda un tema importante, el papel de Braulio Carrillo Colina y la fundación de la República, y concluiremos con la campaña nacional de 1856. Primero, voy a presentarles el resultado de aprendizaje. Este tema pertenece a la unidad 2 de la asignatura 2097, Estudios Sociales 1 para primer y segundo ciclo. Y su resultado de aprendizaje es analizar las tendencias didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo, desde el abordaje de la historia, la geografía y la formación ciudadana. Para ello, vamos a iniciar con una pregunta generadora. Por ejemplo, específicamente el tema forma parte del abordaje actual de la didáctica para el aprendizaje de los estudios sociales. Este tema es un suceso histórico y nos plantea dos preguntas generadoras que debemos realizarnos antes de iniciar. ¿Cuál fue el impacto de la independencia de Costa Rica en el siglo XIX? ¿Y qué retos plantea a la sociedad costarricense del siglo XXI? Esas dos preguntas las vamos a intentar responder a lo largo del video. Y también vamos a intentar generar pensamiento crítico. Vamos a iniciar con las causas externas de la independencia de Costa Rica. Recordemos que la independencia sucede en 1821, pero como todo hecho histórico tiene una serie de acontecimientos que lo marcan, que lo determinan y que son claves. Por ejemplo, vamos a mencionar las causas externas. Hay una serie de causas externas. Cuando hablamos específicamente de causas externas, estamos haciendo referencia a eventos, sucesos que acontecieron fuera de América. Por ejemplo, sobre todo en Europa, como el primero, la Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? Fue un movimiento filosófico, cultural, intelectual, que plantea eh, que se use la razón, que no se sigan las reglas simplemente porque está en un texto religioso o porque el rey así lo determina o la reina así lo determina, sino que hay que usar la razón, que hay que usar la razón y el conocimiento. Y esto iba en contra del antiguo régimen y de los privilegios de la monarquía. Entonces, este movimiento sobre todo surge en el siglo XVIII en Francia, pero luego se extiende a toda Europa y esto plantea, como dice acá, de promover el uso de la razón y el conocimiento, plantea todo un reto para la sociedad de ese momento histórico y fue una causa importante de la independencia en el continente americano y específicamente también en Costa Rica. La segunda causa externa es la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Recordemos que, a diferencia de Costa Rica, que era colonia de España, en este caso, las 13 colonias en Norteamérica eran o formaban parte de la colonia inglesa. En este caso, hubo una serie de acontecimientos que acá se enumeran algunos. Por ejemplo, en 1763, Inglaterra gana la guerra contra Francia, que quería arrebatarle las colonias. Posteriormente, en 1765, se impone la ley del timbre y en 1767 el Parlamento decretó nuevos impuestos al té, al papel, al vidrio y a la pintura. ¿Qué quieren decir estos acontecimientos? Bueno, fueron muy importantes porque al inicio, en 1763, Inglaterra utilizó a los colonos norteamericanos, para defender y ganar la guerra contra Francia y posteriormente
cuando ya no eran útiles, bueno, les impuso nuevas leyes y nuevos impuestos que tuvieron que pagar los colonos. Esto a ellos no les gustó, obviamente, y se rebelaron. Se rebelaron en contra de estas reglas impuestas por los ingleses. En 1775 dio inicio a la Guerra de Independencia con las tropas al frente de George Washington y defendieron sus intereses en contra de la corona inglesa. Un año después se dio a conocer el documento llamado Declaración de Independencia, redactado por Thomas Jefferson. Entonces, este es un elemento clave que también determina, forma parte de las causas externas de la independencia de Costa Rica. Una tercera es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social, un conflicto político que inició una fecha histórica que está marcada en el calendario 14 de julio de 1789, pero obviamente tiene una serie de antecedentes. En este caso, enfrentó a los partidarios y a los opositores del antiguo régimen. En este caso, fue clave la lucha del pueblo, del proletariado y de la burguesía en contra de la monarquía, del clero, porque estaban en contra, estaban utilizando lo que dijimos al inicio de la ilustración, usar la razón, el conocimiento, y estar en contra de esos privilegios que tenían ciertos sectores dentro de Francia. Otra causa son las reformas borbónicas. En este caso, pretendían revisar y replantear el modelo administrativo que era llevado a cabo por la corona española en las colonias americanas. En este caso, se plantea un fortalecimiento del poder político a lo interno, en el caso de las colonias americanas, pero, pero no se elimina el monopolio comercial existente. Recordemos que existía un monopolio comercial en donde todas las colonias americanas exclusivamente podían comerciar con puertos designados así en España, por la corona española. Por tanto, ese monopolio comercial siguió existiendo y eso molestó muchísimo a los habitantes de América, de las distintas colonias americanas. Crisis de la monarquía española. Es otra de las causas externas. ¿Por qué? Porque hay una invasión de los franceses, específicamente de Napoleón Bonaparte y de su hermano, y se apoderan de la corona española, por lo que se generan movimientos de resistencia tanto en Europa, específicamente en España, pero también un movimiento juntista, que así se denominó, que quería defender eh, las ideas de la Ilustración, promover el uso de la razón, del conocimiento, y se crearon una serie de juntas de gobierno que fueron claves también en en el siguiente punto, que es el 6, la Constitución de Cádiz de 1812, porque estos movimientos de juntas de gobierno también proponen la creación de una constitución política que defienda las libertades de las personas. Entonces, hay que nombrar, se nombra una serie de representantes. Por ejemplo, Costa Rica tuvo a Florencio del Castillo como representante ante las Cortes de Cádiz que redactan la Constitución de 1812. Y como indicamos, se defienden garantías individuales muy importantes que permiten establecer una monarquía constitucional en España en contra de la monarquía absoluta que había regido durante varios siglos. Esto sí, apenas logran derrotar a los franceses. Todas estas ideas bastante positivas que se pusieron en práctica en la Constitución, que se redactaron en la Constitución de Cádiz, no se aplicaron. No se aplicaron. Y además, otro elemento importante que se menciona acá es la creación o el establecimiento de escuelas de primeras letras para los pueblos en las colonias. Muy, muy importante. Y por último, tenemos la Revolución de Haití. Este acontecimiento sucedió en Haití. Haití es una isla del Caribe y fue la segunda nación libre de América después de los Estados Unidos de América y la primera nación de esclavos negros que lograron su libertad. En este proceso, en esta lucha que fue de varios años, de 1790 que inicia hasta 1804 que se consigue la independencia de Haití, tuvo elementos claves, personajes claves que lucharon por dar libertad a las personas de color, a las personas negras que eran esclavas además en Haití. Muy bien,
Esas son las causas externas. Ahora vamos a las causas internas. Recordemos que las causas internas específicamente son propias del continente americano y vamos a abordarlas, vamos a citarlas. Son dos. Primero, el monopolio comercial. Recordemos que lo mencionamos entre las causas externas, lo mencionamos un poquito, no como punto, pero sí que con las reformas borbónicas no se elimina el monopolio comercial. Entonces acá el monopolio comercial es un elemento clave que molesta muchísimo a los distintos ciudadanos que habitan en las colonias americanas. ¿Cuál o qué establece ese monopolio comercial? España era la única vendedora de productos en América, por ejemplo, ganado, armas, aceite de olivo, vinos, textiles, pero también era la única compradora de productos americanos, metales preciosos, azúcar, cacao, tabaco, añil, vainilla, frutas, cereales, para luego revenderlos en. Entonces, además de esto, de que era la única compradora y vendedora, España fijaba los precios de esos artículos. Entonces, esto era una doble ganancia para los españoles y además promovía también el comercio ilícito porque los ciudadanos en América no querían comerciar, querían vender sus productos a otros países y no solo a España como lo establecían la corona española. Cobraban impuestos excesivos a algunos productos y también los establecían los españoles. Entonces, todo esto generó un malestar a lo interno de las colonias americanas. Y el segundo punto, o la segunda causa interna, es el papel del criollismo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recordemos que los criollos son hijos de españoles, pero que nacieron en el continente americano, a diferencia de los peninsulares, que sí son propios, que sí son españoles, pero que nacieron en la península ibérica, que nacieron en España. Los criollos no. Entonces, esa limitante, desde el punto de vista político, les planteaba un reto. No podían ocupar puestos políticos de importancia. Y eso a ellos les molestaba muchísimo, solamente por esa condición, y querían eliminar esa distinción, querían eliminar esos privilegios que sí tenían los peninsulares. Entonces, estas son las dos causas internas del proceso de independencia en Costa Rica. Muy bien, vamos a continuar. Vamos con un evento clave. ¿Cómo se dio el proceso de independencia en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica, a diferencia de, por ejemplo, de México, de Argentina, y de otras regiones que tuvieron guerras de independencia, batallas claves, en Centroamérica se caracterizó porque se hizo uso de la palabra y no de las actas. En este caso, el primer paso a la independencia se dio con las actas iniciales, seguido de un proceso de referéndum municipal para votar sí o no la anexión al Imperio Mexicano a finales de 1821 y concluye con una Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala el 29 de junio de 1823, en donde se declara la independencia absoluta de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, tanto del antiguo como del Nuevo Mundo. Entonces, este fue un elemento que distingue al proceso de independencia de Centroamérica con el proceso de independencia de México, de la Gran Colombia o de América del Sur, por ejemplo, Argentina, entre otras regiones. Ahora sí, cuando se da el proceso de independencia, cuando llega la noticia de independencia de Costa Rica, recordemos que se firma en Guatemala un 15 de septiembre de 1821, pero las comunicaciones en ese momento no eran tecnológicas, no eran por carretera, como el día de hoy, por ejemplo, sino que eran comunicaciones por caminos en muy mal estado y se utilizaban caballos, mulas. Entonces, esa noticia llegó un mes después a Centroamérica, específicamente a Costa Rica. La noticia, cuando llegó en octubre de 1821 a la ciudad de Cartago, que era la capital de Costa Rica en ese momento, plantea una serie de retos. Por ejemplo, Costa Rica tenía un fraccionamiento político que era muy marcado en esa época. No existían costarricenses como tal, sino que habían heredianos, había josefinos, alajuelenses y cartagos. Y también había o estaba sustentado en viejas prácticas sociales coloniales. Otro reto que plantea la independencia es construir un mínimo de reglas políticas, por lo que los primeros costarricenses de ese momento
nombran una junta de delegados para que redacte una constitución política, la primera constitución política del país, que tuvo por nombre Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, se conoce con un nombre más corto, Pacto de Concordia. Esa fue la primera constitución que redactan los costarricenses del siglo XIX que respondieron a ese proceso histórico de la independencia. Antes de la independencia de Costa Rica, también tomar en cuenta que era uno de los países más poco poblados y además con una de las economías más débiles de toda la región centroamericana. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque los productos que se generaban en el país a lo sumo llegaban a exportarse a Nicaragua en el norte o a Panamá en el sureste. Eso era lo más lejos que llegaban los productos centroamericanos. No había un producto que nos vinculara con éxito al mercado mundial y por tanto era una economía muy débil. Entonces, esos son tres retos inmediatos que tuvieron que plantear y resolver los costarricenses. Ahora sí, acá es importante. Vamos a hacer una primera pregunta generadora por quiénes fueron los costarricenses que tuvieron que responder a este reto histórico. Bueno, ustedes vieron que no hubo una guerra de independencia, como en otros países, en otras regiones, en otros territorios, sino que se plantea un reto para los ciudadanos que tomaron, que eran casi que los mismos que gobernaban, los militares, los sacerdotes, hombres, todos, pero ¿por qué no fueron oídas otras voces? Esa es una pregunta que tenemos que plantearnos, por ejemplo, ¿por qué no fueron escuchadas voces de los indígenas, de los afrodescendientes o de las mujeres, que también formaban parte, habitaban Costa Rica en ese momento? Y esto nos lleva a plantear quiénes fueron esos primeros costarricenses que tomaron las decisiones, pero fueron los que tenían las riendas ya del poder político y además el económico. Por ejemplo, los sacerdotes, los comerciantes y los burócratas del viejo orden colonial, así como los militares. Esos sectores fueron los que tomaron las decisiones con el proceso de independencia en el caso de Costa Rica y que nos plantea este reto de por qué no fueron oídas otras voces. Vamos al tema. Otro aspecto importante en este proceso es la incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica. Eso sucede el 24 de julio de 1825 y tiene una serie de causas que es importante que nosotros abordemos, que nosotros tengamos presente y que se encuentran acá. ¿Cuáles son esas causas? Por ejemplo, recordemos que el territorio de Nicoya fue primero un corregimiento. Así estaba establecido en la Capitanía General de Guatemala y luego es una alcaldía mayor. Esto hasta 1787. Pero a partir de esa fecha, las autoridades del Reino de Guatemala lo denominan partido y lo agregan a la Intendencia de Nicaragua. Esa es una de las primeras causas. Otra causa importante es que en el siglo XIX, estamos hablando de 1800 a inicios de ese siglo, la región sufrió un estancamiento muy importante, y ese es otro reto que se plantea para los habitantes del partido de Nicoya. Una causa más que es importante mencionar son los lazos que existían entre Costa Rica y el partido de Nicoya. Lazos interesantes, por ejemplo, Costa Rica y Nicoya eligieron entre ambos un representante a las Cortes de Cádiz en 1812, porque Costa Rica por sí solo no tenía uno de los requisitos que era la población, cantidad de población. Entonces se unió al partido de Nicoya para poder elegir un representante, que fue, como dijimos anteriormente, Florencio del Castillo. Además, existían lazos económicos y humanos muy importantes por la cercanía al territorio y económicos porque se comerciaba entre el Golfo Nicoya, entre Punta Arenas y entre los habitantes de ambas regiones. Esto además se une a otra causa importante, que es que dentro de Nicaragua habían sucesos lamentables como luchas o guerras fratricidas entre liberales y conservadores por el proceso de independencia que estaba surgiendo y que fue característico en varios países o varias regiones de la antigua Capitanía General de Guatemala. Entonces, estas básicamente son las causas o antecedentes históricos
del proceso de incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica. Ahora vamos a ir a comentar las ventajas. ¿Qué ventajas tuvo para Costa Rica el proceso histórico del 25 de julio de 1824? Bueno, por ejemplo, aumenta el tamaño del territorio costarricense poco más de 8.000 kilómetros cuadrados. Esto es fundamental. Además, vamos a ver la imagen acá. Además, sirvió para asegurar el puerto de Punta Arenas porque la península de Nicoya lo cubre. Entonces, fue clave también en ese aspecto. Le dio más seguridad a Costa Rica y sobre todo específicamente al puerto de Punta Arenas. Otra consecuencia es que aumenta la población. Además de que aumenta el territorio, como dijimos anteriormente, aumenta la población. Y hoy día esta región es clave porque es una de las regiones del país con mayor atracción turística, tanto de nacionales como extranjeros, por sus costas, sus playas. Además, desde el punto de vista cultural, humano, hay un aporte de costumbres, tradiciones. Por ejemplo, aquí se mencionan algunas: el baile, las bombas que nosotros hemos escuchado, las comidas, tortilla dulce, rosquillas, tanelas, así como instrumentos musicales, quijongo, y la riqueza cultural, el templo de San Blas, así como el árbol de Guanacaste, entre otros aspectos que son claves y que nos aportaron la incorporación del partido de Nicoya, Costa Rica. Pero esto nos lleva a otra pregunta generadora: ¿cuáles son los aportes culturales de Guanacaste en la Costa Rica del siglo XXI? Y que nosotros debemos meditar, debemos pensar y ojalá podamos contestar, porque es muy importante destacar este suceso histórico por todas las consecuencias positivas que mencionamos, pero además por todo lo que siguen aportando las personas de Guanacaste a la Costa Rica del siglo XXI. Tenemos ahora otro elemento clave. Recordemos que mencionamos que Costa Rica era la provincia más pobre desde el punto de vista económico de la Capitanía General de Guatemala, por lo que había que lograr vincular al país con éxito al mercado mundial, con un producto, dos, tres, los que fueran, pero que era fundamental lograrlo para poder generar un despegue económico. Bueno, eso se logra con un producto que es el café. En este caso, ese producto se exporta primero a Chile para posteriormente llevarlo a Gran Bretaña. ¿Y cuando llega el café? Bueno, el café llega por primera vez a cultivarse a partir de 1830 y comienza a cultivarse de manera muy decidida en las pequeñas, en las medianas y grandes propiedades del Valle Central, específicamente en esa región. Y obviamente durante el siglo XIX se fue extendiendo a diversas regiones del país, sobre todo en el Valle Central, a otras regiones del Valle Central, porque tuvo muchísimo éxito. El fruto, como mencionamos anteriormente, se exportó primero a Chile por un puerto en el Pacífico y se tuvo que llevar a Gran Bretaña y permitió la consolidación del comercio exterior costarricense y fue un producto clave en el siglo XIX. Es más, a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, representaba junto al banano el 90%, 95% de las exportaciones del país a otros mercados, sobre todo a dos, tres países europeos y a los Estados Unidos de América. Es importante entonces, como mencionamos, y vamos ahora a abordar el papel de Braulio Carrillo Colina. Braulio Carrillo Colina estuvo en dos periodos: 1835 a 1837 y posteriormente de 1838 a 1842, y tuvo una serie de logros importantes, incluso con el café fue uno de los principales impulsores, y vamos a ver los logros. Por ejemplo, uno de ellos es que abolió, es decir, eliminó la ley de ambulancia. ¿Qué planteaba esta ley? Que la capital debía estar en las cuatro principales ciudades: Heredia, Alajuela, Cartago, San José, en un periodo de tiempo determinado, para no generar molestias, rivalidades entre esas provincias. Pero la abolió, la quitó y la estableció definitivamente la capital en San José. Esto generó una guerra civil, la Guerra de la Liga, en 1835. Otro aspecto muy importante: impulsó el café y combatió la vagancia y los vicios.
en esa década histórica. ¿Para qué? ¿Esto con qué objetivo? Bueno, el objetivo de combatir la vagancia y los vicios era que hubiese mano de obra para trabajar el café, impulsar el café en Costa Rica. Se organizaron los tribunales de justicia en esa época también, importante. Costa Rica se separó de la República Federal de Centroamérica y asumió su soberanía. Esto ante los lamentables acontecimientos en la República Federal, ya que muchísimos de los países de las naciones estaban en guerra civil a lo interno y no era positivo. Se promulgó un código general del Estado de Costa Rica en 1841 y se decretó las bases y garantías, que fueron constituciones que se utilizaron en un momento histórico. Otro aspecto importante que nosotros debemos representar es acá la imagen de Braulio Carrillo Colina, uno de los primeros jefes de Estado del país y que tuvo los aportes que acabamos de mencionar, que fueron claves en el desarrollo del café, en el desarrollo del Estado costarricense y que también tuvieron consecuencias para él porque le dieron golpes de Estado eh, en este caso y lo obligaron a exiliarse del país, a salir del país. Otro tema importante, la fundación de la República. Esto sucede el 31 de agosto de 1848. ¿Por qué? Bueno, a solicitud de varias municipalidades del país, se plantea el reto de que Costa Rica deje de ser un estado y sea una república y se sustituya esta palabra, estado por república. Esta nueva denominación no afecta a la organización política, es decir, no va a haber un cambio total en todas las estructuras, sino que es algo más simbólico cambiar esa palabra Estado por República. ¿Qué repercusiones tuvo? Bueno, tenemos tres básicamente, tres repercusiones. La República de Costa Rica tiene una identidad propia para gestionar relaciones comerciales y diplomáticas con otros pueblos del mundo. Otro aspecto importante, otra repercusión o consecuencia es que el jefe de Estado cambia su nombre. Ya no de jefe de Estado, a partir de 1848 pasa a ser presidente de la República y se establece una nueva constitución, la de 1847. Además, se confeccionan nuevas insignias como la bandera y el escudo que representan a la nueva República. En este caso, esto sucede bajo la administración del último jefe de Estado, que fue José María Castro Madrid, y el primer presidente de la República de Costa Rica, que fue José María Castro Madrid. Y el último suceso fundamental, clave, para cerrar este proceso histórico que iniciamos con la independencia de Costa Rica y que continúa hasta la campaña nacional de 1856-1857, es contra los filibusteros. Este acontecimiento histórico permitió la defensa de la soberanía costarricense y tiene una serie de causas, así como una serie de consecuencias que vamos a ver a continuación. Vamos a ver las causas. ¿Cuáles son las causas que desencadenaron este hecho histórico? Bueno, hay intereses expansionistas de las potencias europeas, estamos hablando de Francia y Gran Bretaña, así como los Estados Unidos, por la creación de un canal interoceánico en la zona. Había una lucha constante por disputar esa región. Por ejemplo, ¿por qué los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos, recordemos que estaban las 13 colonias norteamericanas que se ubicaban en el Atlántico, pero posteriormente fue extendiéndose más, ganando más territorio mediante las guerras y mediante las compras a otras naciones de Europa que eran dueñas de espacios de territorios muy grandes en el continente americano. Bueno, conquistaron ciertas regiones y comenzaron a explotar oro en California, que queda en el Pacífico. Entonces tenían que ver cómo llegaban y por tierra era muy riesgoso, además de que no se podía, había un interés enorme en consolidar y crear un canal interoceánico en la zona, por todas las potencias, por esas dos potencias europeas y por los Estados Unidos de América. Otro aspecto importante, la importancia estratégica que tenía la vía del tránsito. ¿Por qué? Porque, bueno, la vía del tránsito, ¿qué es la vía del tránsito? Es una ruta que consiste en ingresar por la desembocadura del río San Juan, en el Caribe, cruzar el lago de Nicaragua y salir por el Istmo de Rivas, en el suroeste de Nicaragua. Y en esa manera se ahorran un montón de tiempo las personas que navegan por ahí para llegar al otro costado, a la costa pacífica de los Estados Unidos de América, o bien también las naciones europeas. Entonces había un interés muy importante por esa ruta estratégica.
También tenemos la doctrina del destino manifiesto. ¿Qué significa esta doctrina? ¿Qué representó? Bueno, plantea una idea de superioridad racial y étnica por parte de los estadounidenses, así está planteado, y que ellos por orden de la providencia, es decir, de Dios, tienen para llevar la civilización y la cultura a pueblos inferiores, como el caso de los pueblos centroamericanos. Entonces, esa es otra idea para iniciar, otra causa para iniciar la campaña nacional y que ellos se querían apoderar porque así estaba establecido en esa doctrina, porque eran superiores, planteaban ellos. Guerra civil en Nicaragua entre dos bandos, entre dos ciudades, León y Granada, y gestiones diplomáticas del presidente de Costa Rica, en este caso Juan Rafael Mora Porras, son las causas fundamentales. Se plantea dos proclamas por el presidente Juan Rafael Mora Porras en donde alerta a los costarricenses y a los demás centroamericanos del peligro inminente que representa la llegada de filibusteros a territorios centroamericanos, específicamente Nicaragua. Muy bien, tenemos ahora las consecuencias de esta campaña nacional, pero antes también queremos enumerar aspectos, antes de pasar a las consecuencias, queremos enumerar aspectos importantes como una serie de batallas que se dan, que son claves en la campaña nacional de 1856-1857 contra los filibusteros. Básicamente son cuatro. La primera, la batalla de Santa Rosa, que sucede el 20 de marzo de 1856 en la hacienda de Santa Rosa. Fue la primera batalla. Ya los filibusteros estaban con presencia en Costa Rica y específicamente en este lugar, la hacienda de Santa Rosa, se da la primera batalla en donde en 14 minutos el ejército costarricense triunfa y logra expulsar a esos primeros filibusteros que ya habían ingresado al país. Una segunda batalla importante fue la batalla de Sardinal, el 10 de abril de 1856. Este río queda muy cerca de la desembocadura de el río Sarapiquí y había una incursión por el norte de filibusteros y los costarricenses igual lograron, porque tenían una mejor posición en tierra, lograron repeler esa incursión de los filibusteros y expulsarlos. Una siguiente batalla, la batalla de Rivas, el 11 de abril de 1856. Esta batalla ya no fue en territorio costarricense, fue en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, y fue una batalla que se extendió por muchísimas horas y que tuvo personajes claves como Juan Santamaría, que quemó el mesón de guerra. Igual la batalla continuó después de eso, pero fue una batalla clave que representó muchísimas pérdidas humanas para los costarricenses, además de la enfermedad del pueblo. La batalla de la Trinidad, 22 de diciembre de 1856. Esta batalla se da específicamente en el norte de Costa Rica, muy cerca de Castillo Viejo, y la idea era apoderarse de esa ruta de la vía del tránsito, porque por ahí permitía la entrada de filibusteros y de armas, municiones y alimentos para los filibusteros, y era fundamental, era clave. Acá en el video, que queda en la descripción, pueden ustedes observarlo, se abordan estas batallas con hechos históricos, con fechas, con personajes, y es importante si ustedes lo pueden observar para repasar el tema. Muy bien. Otro aspecto muy importante, Juan Rafael Mora Porras. Como dijimos, fue el presidente que alerta, que hace gestiones diplomáticas para alertar a los demás centroamericanos y a los costarricenses de ese periodo. Bueno, entre sus logros que podemos mencionar, fortaleció la actividad cafetalera, fue uno de los principales eh, que se beneficiaron con el cultivo del café en el país. Inauguró el sistema de alumbrado público, construyó el edificio de la Universidad de Santo Tomás, la fábrica de licores, y durante su gobierno, Manuel María Gutiérrez compuso la música del himno nacional, así como que se firma el Tratado Cañas Jerez en 1858, que es el tratado limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Estimuló el establecimiento de bancos en 1857 y dirigió heroicamente el suceso histórico que estamos viendo, la campaña nacional contra los filibusteros. Ahora sí, posterior a observar los personajes, las batallas, el papel de Juan Rafael Mora Porras y las causas, vamos ahora a abordar las consecuencias. ¿Qué fue lo importante que dejó para el país y aspectos no positivos? Recordemos que fue una guerra y hay aspectos no positivos que suceden. Permitió demostrar a los costarricenses y a los centroamericanos que es muy importante la unión y la lucha para enfrentarse a enemigos que son superiores en armas, en guerra, con mayor experiencia, pero aún así lograron derrotarlo porque permitieron
ver la unión y la lucha, que es importante. Murieron alrededor del 10% de los ciudadanos costarricenses de ese momento debido a la peste del cólera que se extendió al país después de la batalla de Rivas. ¿Por qué? Porque en la batalla de Rivas, la idea de los líderes del ejército y de Juan Rafael Mora Porras eran continuar hasta Granada para expulsar definitivamente y derrotar a William Walker, pero no pudieron porque muchísimos soldados se empezaron a enfermar porque se contaminaron con agua y entonces tuvieron que regresar a Costa Rica, pero lamentablemente cuando regresaron a Costa Rica, convivieron con sus familias, etcétera, con la sociedad en general de ese momento histórico, se enfermaron y murieron un 10% de los ciudadanos costarricenses de esa época. El papel de las mujeres fueron claves porque tomaron las riendas del hogar, fueron claves en la comunidad, en la economía del país, en las fábricas, en las industrias, en sus hogares, como dijimos, mientras los hombres, la mayoría, defendían la soberanía nacional, de demostrar a las generaciones futuras que los costarricenses de la época fueron capaces de expulsar a los tiranos, a los racistas que querían conquistar, que querían apoderarse de la región centroamericana y específicamente del territorio nacional. Y por último, se logró poner en práctica el valor de la nacionalidad costarricense, de la defensa de la libertad, de la defensa de la soberanía nacional. Recordemos que no tuvimos una guerra de independencia, entonces este elemento fue clave y sirvió para despertar ese nacionalismo en los costarricenses y esa defensa de la soberanía y de la libertad nacional. ¿Ok? Es importante. Estamos llegando al final. Primero, quiero compartir un mensaje de cierre. Quiero invitarlos a que profundicemos en la construcción del conocimiento en este periodo de la historia nacional. Estamos hablando del siglo XIX, el siglo XIX, 1800 a 1899, y desde los recursos bibliográficos disponibles, desde los distintos videos que hay para abordar los temas, así como de la unidad que les permite la lectura de los materiales, del compendio, que se encuentra disponible en el entorno para que ustedes lo puedan revisar con muchísima calma. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado a lo largo de este video y les quiero compartir además las referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración del material que les acabo de presentar. Agradecerles por acompañarnos y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.